Perfecto, vamos a dar comienzo. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de dos técnicas de cirugía de catarata. Estas técnicas son no muy utilizadas en nuestro medio en la actualidad, pero yo creo que es importante saber su aplicación y cuándo hacerlas y sobre todo cómo convertir de facomulsificación a extracapsular o cirugía manual de incisión pequeña de catarata. En un poquito de historia. Los primeros en hacer cirugía de catarata fueron los egipcios y babilónicos hace 4000 años. Se realizaba un abatimiento del cristalino. El ayudante sostenía la cabeza del paciente mientras otro con una aguja en el ojo a más o menos 2 milímetros de limbo, haciendo un movimiento oscilatorio, rompía las ónulas y el cristalino se iba hacia atrás, hacia cavidad vítrea. Después, en el siglo XVI, el cirujano Jacques Daviel divide la historia haciendo una cirugía de catarata, una técnica de extracción extracapsular que marcó el inicio de la modernidad de la cirugía de catarata. Esta técnica se hacía con una incisión inferior y presionando con el dedo se realizaba la exéresis del cristalino, se reacomodaba el iris y no se hacía sutura, se cerraba espontáneamente. Después, en el siglo XVIII y siglo XIX, el doctor Samuel Sharp realizó en Londres la primera extracción extracapsular y esta se hacía una incisión inferior de 180 grados, presionaba con el dedo pulgar hacia abajo para extraer el cristalino completo. Ya a mediados del siglo XX regresa la cirugía extracapsular. Como todos sabemos, el doctor o Sir Harold Ridley implantó el primer lente de cámara posterior y le hizo una cirugía extracapsular. En los 2 años siguientes implantó 1000 lentes intraoculares, pese a la tasa de éxito del 70%, fue criticado por sus colegas en la época, pero en mediados de los 80 los lentes intraoculares se hicieron populares. Como sabemos, pues para ese tiempo los conceptos de esterilización, asepsia y antisepsia estaban un poco más reforzados y en el 52 hizo la primera cirugía extracapsular con implante de lío utilizando un cuchillete de Bon Grafé. Bueno, la cirugía extracapsular se ve como un método alternativo en la actualidad por la falta de facomultificación o de lentes plegables. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes con edad muy avanzada, cataratas brunescentes o negras, oftalmodonesis, que tenga un bajo contorno endotelial, una pupila muy estrecha, una cámara estrecha o esferofaquia. La anestesia puede ser, visto que la mayoría de los cirujanos optan por la técnica perivulvar o la técnica retrovulvar, que son las más descritas en la literatura para este tipo de técnica, por la cantidad de manipulación que vamos a hacer sobre el ojito. Entonces, y en caso de una conversión, se opta por lidocaína intracameral libre de conservadores. Bueno, ese es el bloqueo subtenue, no es el que utilizamos más aquí en nuestro medio, en el instituto. Entonces, sabemos se hace una incisión y infiltramos en la zona subtenoniana de 3 a 4 mililitros, perdón, de lidocaína con bibucaína. eh, y se hace un masajito y se espera 5 o 10 minutos para que tome efecto. ¿Cómo se vamos a saber que es una buena anestesia subtenua? Porque vamos a tener midriasis. Ya los otros bloqueos son el perivulvar y el retrovulvar. El perivulvar no tenemos acceso al cono, el cono muscular, mientras el retrovulvar sí. En la perivulvar vamos a utilizar, he visto diferentes técnicas, muchos lo pueden hacer
con una aguja tamaño 27 hasta una 22 por 32 y la retrovulvar utilizamos un punzocat que no mide más de 35 milímetros para no hacer un daño en el nervio óptico. En ambas técnicas se hace un masaje después de aplicar el medicamento para que haya un éxito en la anestesia. O hay personas o médicos que utilizan un aparatito para poder oprimir el globo ocular, pero generalmente se hace un masaje. Bueno, yo les voy a mostrar paso por paso cómo se hace la cirugía extracapsular. Lo primero que vamos a hacer es una peritomía conjuntival superior con base en Formix a 1 milímetro de limbo de la posición horaria de las 10 hasta las 2 de 7 milímetros aproximadamente. Vemos con la ayuda de nuestras, puede ser punto sin dientes, con la primera incisión y hacemos la peritomía con base Formix entre 7 a 10 milímetros. Bueno, una vez hecha la peritomía y cauterizados nuestros vasitos para tener una zona quirúrgica limpia, hacemos una preincisión escleral perpendicular en línea recta o una curva invertida desde los meridianos de las 11 a la 1 a 1 a 2 milímetros de limbo con una profundidad de la mitad del grosor escleral total. Aquí vemos cómo hace la preincisión. Cabe recalcar que muchos cirujanos utilizan un cuchillete de 15 grados, otros utilizan un bisturí, otros utilizan una crescent. Ya depende de la técnica de cada cirujano, es la elección que se va a tomar su herramienta quirúrgica para hacer la preincisión. Bueno, ahí vimos también al final, accede a cámara anterior, no enlarga al 100% la incisión, sino que hace una pequeña incisión. Él lo hizo con el cuchillete de 15 grados. Hay cirujanos, hay técnicas que he visto descritas que utilizan un cuchillete 2.8. Bueno, una vez hecha esta incisión, vamos a continuar inyectando el azul de tripano y el viscoelástico. Azul de tripano, se lava con solución salina. Y se inyecta el viscoelástico. Bueno, la capsulotomía anterior, tengo que hacer mucho hincapié. El tamaño que vamos a hacer una capsulotomía es entre 6.5 a 7. Es muy importante que la capsulotomía tenga una buena amplitud, si no, no vamos a poder luxar el núcleo hacia cámara anterior. Entonces, tiene que tener una amplitud de más de 6 milímetros. Aquí vemos cómo hace su capsulotomía amplia de más de 6 milímetros para poder luxar ese núcleo. La- bueno, una vez hecha la capsulotomía, se continúa con la creación de la herida con tijeras de córnea o bien hay cirujanos, está descrito que también se puede hacer con una crescent.
Aquí vamos a ver cómo enlarga su herida corneal para poder extraer el núcleo. Bueno, para la luxación y extracción vi varias técnicas. Esta es la más común, pero les voy a enseñar y les voy a describir otra técnica que me llamó la atención y me gustó por el sumo cuidado que tuvo el cirujano al cuidar la córnea. Esta es la más usual, con una espátula y con una presión en el limbo con escleral opuesto, se oprime y se luxa el núcleo hacia el exterior. Aquí continúa haciendo dos suturas en los lados más, en el lado nasal y en el lado temporal, más periféricos de la herida para tener un mayor control quirúrgico, tener mejor control quirúrgico y tener mejor sellado para continuar la cirugía. Bueno, eh, para la hidrodisección y luxación del cristalino cámara anterior, bueno, como todos sabemos, se hace una hidrodisección y para continuar la luxación del núcleo se ayuda con una cánula de irrigación haciendo movimientos rotatorios desde las 11 hasta las 2. Se inyecta viscoelástico por arriba y por debajo del núcleo, esto para proteger la córnea y proteger la cápsula posterior, colocando la mayor cantidad para aumentar volumen de la impresión desde la posición de las 6. Al introducir la cánula del viscoelástico por el túnel para entreabrir la incisión y con la presión evocar el núcleo hacia la incisión. This patient's endothelial cell Aquí count's on the lower side, and we hydrate the lens, get it out of the bag. There it is, lo partially luxa up hacia out of the cámara capsular anterior. bag. And then we're going to use a lot. Una vez luxado esa cámara anterior, Let me teach you my trick. hace una Make a incisión paracentesis right contralateral there opposite. y con And ayuda now, de more viscoelastic, viscoelástico watch the technique. en la Injecting parte more superior viscoelastic on top of the nucleus to protect the cornea, and then to y en really la parte inferior, ya pressurize lo it había visto there. previamente, Now the bag is, or the anterior chamber is very con highly ayuda de la pressurized with espátula viscoelastic. The nucleus wants más to come out. So I'll put this spatula here. This is a lens el loop. chopper o On la the other cánula, side, I'll just use my empujamos chopper el and I'll núcleo push hacia that el exterior. nucleus and look at that, boom, deliver it right. Se me hizo una técnica más limpia y más cuidadosa para la córnea. Bueno, para la aspiración de corteza más implante de lente, el doctor Rudy nos recalcaba mucho que tanto la cirugía extracapsular como la cirugía de mix lo hagamos como si fuera una faco. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nuestros pasos sean muy parecidos a los de una faco para cuando empecemos a realizar cirugía de facomulsificación, sea más sencilla la transición. Out or Entonces, algunos burnt out with cirujanos that viscoelastic suturan la pressure. herida completa y In my con case, I una did a smaller incision irrigación y perhaps, aspiración de doble and it vía required a little bit of a push. That's why hacia I la used that limpieza de las chopper. los That's my restos trick. corticales, que en su caso aquí lo está Now, I haciendo don't él con una perform a manual. tremendous number of these types of surgeries, SICS surgeries. In my patient population, it's unusual. Maybe once or twice a year for me in my private practice, and then with my residents at the county hospital, maybe once or twice a month. So cleaning up everything with that Simcoe through the side Nos port looks colocamos great. cámara e Time to put implantamos the el lens lente in. con So unos viscoelastic filling up forceps. the capsular bag in. Here's their lens. This looks like a single piece PMA lens. You can certainly put in a non-foldable lens because you have such a nice big incision. So once that goes in, Bueno, el cierre de la herida es muy importante que la herida esté bien sellada para prevenir infecciones y prevenir pérdida de cámara anterior. Igual, previamente habíamos realizado en la periferia de la herida, lado nasal y temporal, una sutura
Vamos a continuar con el sellado de la herida con suturas nylon 10 ceros, puntos separados. Todos los puntos se deben enterrar, muy importante. Gonzalo, aprovechando que estás ahí en el video, Ah, buenos días, ¿y si utilizamos una sutura continua en vez de puntos separados? yo he visto que sí está escrito, sí se Ujú. puede, pero lo ideal es punto separado porque la sutura del sujeto continuo, yo creo que depende más de la curva del cirujano, porque acuérdate que el sujeto continuo, el sellado de la herida, tú lo vas dando conforme vas ajustando la sutura. Aquí no sé nuestros maestros qué opinan. Hola, buenos días. No es lo más recomendable porque si se afloja uno de los puntos, se va a aflojar toda la herida. Entonces se puede abrir y puede Exacto, sangrarse ahí de él. Entonces, de preferencia, son puntos simples. separados. Exacto. Ok, gracias. Bueno, el tratamiento post-op, como ya saben, moxifloxacino, 5 miligramos por mililitro, más dexametasona cada 4 horas durante 21 días. Bromofenmaco sódico cada 12 horas durante 2 semanas y puede utilizar cualquier AINE posoperatorio, la elección del cirujano. Bueno, la cirugía manual de incisión pequeña de catarata, es muy parecida a la extracapsular en ciertos pasos. Únicamente lo que cambia es que no hay una incisión tan grande en la córnea. Nuestra incisión va a ser en la esclera y se forma un túnel escleral que más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí, como lo comentaba, es una cirugía que se trata de hacer los pasos muy parecidos a la facomulsificación para cuando se haga la transición sea más fácil. Lo primero que vamos a hacer es una paracentesis a la hora de las 9 en la córnea periférica y vamos, después de hacer la incisión, vamos al azul de tripano, utilizar azul de tripano para teñir nuestra cápsula anterior, para poder realizar nuestra capsulotomía. Obviamente también el llenado de la cámara anterior con viscoelástico. Una vez hecho esto, vamos a hacer una capsulotomía circular continua, igual recalcando que el tamaño de la capsulotomía tiene que ser entre 6 y 6.5 milímetros para poder luxar el núcleo hacia cámara anterior. Muchos han descrito diferentes formas de hacer la capsulotomía, lo hacen en forma con un cistitomo, con una utrata o en can opener con un cistitomo, pero a mí me pareció lo ideal utilizar la utrata. Una vez hecho esto, hacemos una peritomía conjuntival, igual de la hora de las 10, de la hora de las 10 a la hora de las 7. Este,
Vamos a, después de hacer la peritomía, vamos a dejar limpia nuestra zona quirúrgica con un cauterio bipolar, cauterizando todos los vasitos para tener mejor control del área quirúrgica. Una vez hecho esto, aquí la construcción de la herida dice que es de 5.5, puede ser hasta de 7, todo depende la densidad del núcleo, qué tan duro está, y tiene que ser a 1 milímetro por abajo de la peritomía del limbo cornoescleral que ya realizamos. Siempre base Formix, acuérdense de eso. La construcción de la herida, igual, vamos a hacer una curvilínea al 50% del espesor escleral, sin tener una entrada abrupta hacia cámara anterior, siempre. Cuidar mucho eso. Una vez hecha la preincisión, vamos a hacer la construcción del túnel escleral con una crescent, siempre en forma de trapezoide hasta córnea clara, cuidando no tener una entrada prematura hacia cámara anterior. Una vez hecha el túnel escleral, vamos a entrar a cámara anterior con el queratotomo dirigido hacia el área seleccionada preformada con la crecen. Entonces, una vez formado nuestro túnel escleral, bien formado, entramos a cámara anterior con nuestro cuchillete, ya sea de 2.8, 2.2, lo que la elección del cirujano, y se termina de formar la incisión completamente entrando a cámara anterior. Aquí un pequeño video recalcando en forma de trapezoide el túnel escleral. Ay, perdón, permítanme un momento. Bueno, aquí vemos previamente nuestra peritomía y haber limpiado nuestra zona quirúrgica, cauterizando todos los vasitos epiesclerales. Vamos a formar nuestro túnel escleral en forma de trapezoide. Bueno, se hace la precisión, como dije, al 50% de la esclera. Aquí el cirujano lo hizo en caso con un 15 grados. Bueno, aquí está poniendo su tripano, teniendo la cápsula y formando cámara con viscoelástico. Bueno, para nuestro túnel escleral utilizo una crescent haciendo movimientos oscilatorios de vaivén hacia córnea clara sin tener una entrada prematura en forma de trapezoide. Aquí lo pueden ver cómo está formando el túnel. Con mucha paciencia formamos nuestro túnel entre 6.5, 5.5 a 6.5 el tamaño. Una vez hecho el túnel, ya podemos acceder a cámara anterior con nuestro cuchillete 2.8.
termina de formar cámara con visco y hace su capsulotomía anterior. Recordando el tamaño, más de 6.5 para poder luxar el núcleo hacia cámara anterior. Circular continua. Hacemos la hidrodisección y se luxa el núcleo hacia cámara anterior. Viscoelástico por abajo del núcleo y por encima para proteger nuestro endotelio corneal. Con la espátula extrae el núcleo. Con una cánula de irrigación aspiración manual, limpia los restos corticales. Y se implanta el lente en bolsa. Bueno, la hidrodisección, una vez hecha nuestra capsulotomía anterior y haber llenado la cámara con viscoelástico, se hace la hidrodisección. Después, como lo vimos en el video, con la misma cánula luxó el lente hacia cámara anterior. Hay diferentes formas de luxarlo. Muchos utilizan dos pre-chopper, muchos utilizan la propia cánula y con el puro viscoelástico. Con el viscoelástico y la cánula hace una presión positiva para que con el mismo viscoelástico y con la ayuda de la cánula poder luxar el núcleo hacia cámara anterior. Para la liberación del núcleo se utiliza una espátula, siempre cuidando la córnea, obviamente. Bueno, y aquí este video me pareció interesante, cómo convierte por una ruptura de cápsula posterior de phaco a mix. With a posterior capsule rupture, conversion to MSICS is going to be your best option. You can see a very dense cataract, a very experienced surgeon Entonces el here. cirujano está So haciendo doing su phaco, phacoemulsificación and you de can see a nice rutina, generous aspira capsule la rexus. Here's the corteza, phaco probe inside the eye. Looks like a enclava la chopper in the other punta one. Looks like subdivisional, hace the un submarine chop. And in fact, this is vertical. Dr. Mohanta and his submarine chop. There's a nice crack of the nucleus. And again, a very experienced Todo surgeon, bien hasta but el sometimes momento. things can happen. So watch carefully. We already know we're going to get an opening in the posterior capsule. So here's the first heminucleus chopped up. Yes, we sped the video up to be efficient here, and those pieces come out pretty quickly. So watch carefully. When do you think you see that capsule break happening? So far, maybe. See, the surgeon already knows something is not quite right. So maybe there's a weakness there. Maybe it came up. Maybe the chopper tip touched it. Something. So we're taking out this quadrant. Again, it's over the danger zone. So let's get this piece up. You can bring that up. You can also dial it up out of the capsular bag. But the question is now, with the remaining big heminucleus still in the capsular bag, what are you going to do to get that out? Now, could you still do phaco? Yes, you could still do phaco. But remember, there it is. Look, there's a big opening in the posterior capsule here. Viscoelastic going in there. Some people would prefer to put the viscoelastic before coming out of the phaco probe, but you can see rotating that nucleus, getting into an area of capsular support. There it is.
va a And luxar now el it's a very remanente reasonable de la choice catarata. to convert to MSICS. Now, notably, look, do not use the main phaco incision here. You Previamente don't want to do that. hizo So you don't want to use una a main phaco rexis incision because muy that's a amplia, corneal incision. You don't want to obviamente. enlarge that up to MSICS size. Now, this is only a heminucleus. You don't have to have too large of an incision, but I do agree you're better off doing some incision Hace su here peritomía, in the sclera, as a scleral tunnel. limpia su área Now, you can inject quirúrgica, more anesthetic here for the patient to inyecta help get some anestésico hemostasis local, as well as anesthesia. And then taking down the conjunctiva, doing a y small hace su peritomy here, peritomía, surgeon sitting superiorly. Again, abandoning the main corneal phaco incision. I think that's a good con idea. un cauterio A little monopolar bit of limpia light su área cautery is all that's quirúrgica, needed here. categorizando vasos And then you don't have episclerales, to do the full y width con SICS un incision. bisturí You can hace make it una preincisión relatively escleral al narrower. 50%, And so this y ya maybe con la can be as crece small as maybe 5 millimeters or va a so. hacer su So going túnel in here escleral. about a half scleral depth Esta groove, córnea and clara then se making fija that shelved incision for en SICS. Now forma be de cautious here, it's a little trapezoide. tougher. If the eye's a little soft there, so you saw a little extra viscoelastic Entonces, going se in forma el túnel order escleral, to get that pressure up and get the eye a little more ayudando a no tener firm. una entrada It'll make this prematura, tunnel creation a little con easier. movimientos And as you know with oscilatorios, SICS, you want to en have a forma de very trapezoide. nice tunnel length. The incision construction is the name of the game here. And so good job. And now going with the Sección keratome cámara to enter anterior the con AC and cuchillete widen that up. 2.8, And again, it doesn't have to 2.2, be simula an erección. incredibly wide incision. It can be relatively small because it's only a heminucleus. Now viscoelastic Ya going con in los there. dos Now que just using chopper, 2 choppers to kind of grab it and sandwich it. luxa Almost like el using 2 resto que queda chopsticks. hacia cámara Extra anterior. viscoelastic going in. And that piece can come out of the eye pretty easily. Y Here con it's la just floated out misma of the eye. 0.12 en el And labio so superior, inject viscoelastic if you y con can el behind it, and viscoelástico se that'll help ayuda cause a para gradient, pushes it out of the eye. So that extraer looks los very good. It's all restos. removed now. You can do a little bit of cortex cleanup Con here, just using a una cánula simple de irrigación cannula. aspiración Be manual, cautious termina de about aspirar la prolapsing corteza que queda vitreous here. remanente. You're definitely going to want to check for that with some triamcinolone to help Aquí stain the vemos vitreous. And la so ruptura. now the patient certainly has a good intact anterior capsular rim and good capsular rexus, so that'll be a sufficient spot to put in an IOL. So again, option here is going to be for a 3-piece IOL is going to be your best option here. Extra paracentesis being made there, and now going in with a little more viscoelastic there, and then probably ready for the IOL. Here it is. The lens can just be inserted directly, so the incision is at Lente least en 6 bolsa, millimeters wide. And tres putting that piezas. lens in the sulcus, dial that in very carefully, make sure it's in the correct orientation like that. That looks good. And if you you can optic capture the optic through the anterior capsular. So a little bit of triamcinolone going in the anterior chamber, wash that around, and look pretty good. Very nice looking results here. So the patients can do very well. The key to this game is recognize the complication very early. And here going in with the vitrector, a bimanual approach, just to make sure there's no vitreous prolapse. You can also use that to remove the viscoelastic. Air bubble in the eye is also confirming that there's no viscoelastic left and no vitreous in the AC. Here's a running 10-0 nylon suture to close up that incision. I do like the idea of suturing this incision, this wider incision. I think it'll have a little bit of better stability and better astigmatic neutrality. There you go at the end, just a little bi. Bueno, para la eliminación de la corteza, como vimos, lo podemos hacer de diferentes maneras. Si tenemos acceso a una máquina de Phaco, podemos utilizar la máquina de Phaco con una vía bimanual para aspirar los restos de corteza. O con la manual de irrigación-aspiración, con cualquiera de las dos. La inserción del lío, por lo general es de 3 piezas, en bolsa. O en sulcus en su caso. Una vez implantado el lío en la bolsa capsular, se utilizan unos forceps. He visto algunos cirujanos o algunas técnicas que también lo hacen con el mismo cartucho, accediendo por la incisión del túnel escleral. Pero lo más común, lo ideal es utilizando una McPherson o unos forceps. Se supone que el túnel escleral es autosellante. Está descrito que es autosellante, pero no está de más poner de 3 a 4 puntitos para prevenir Seidel o por el riesgo de endoftalmitis. Bueno, aquí en la cirugía completa hacemos una peritomía.
base Formix. Cauterizamos nuestros vasos episclerales con cauterio monopolar. Dejamos limpia nuestra área quirúrgica. Aquí vamos a formar a 1 milímetro 2 de limbo, nuestro túnel escleral. Hacemos una preincisión del 50%. Después empezamos la formación de nuestro túnel escleral, llegando hasta córnea clara, teniendo cuidado de no tener una entrada prematura hacia cámara anterior, en forma de trapezoide. No sé si se fijan. Siempre en forma de trapezoide. Aquí con movimientos oscilatorios y de vaivén, el cirujano va diseccionando la esclera, hace una paracentesis, otra paracentesis, azul de tripano, se lava el azul de tripano, anestesia intracameral, metilcelulosa, hace una incisión accesoria de 2.8 o 2.2 para hacer la capsulorhexis igual. Acuérdense, amplia, de 6.5 a 7 milímetros para poder luxar nuestro núcleo hacia cámara anterior. Hace la hidrodisección y con la ayuda de la cánula, rotando el núcleo, luxamos. Aquí lo que le decía, con ayuda de esta espatulita y el prechopper, luxa el núcleo hacia cámara anterior. A mí la verdad me gustó más la del viscoelástico, pero pues ahí ya la opción es de cada quien. Viscoelástico por debajo del núcleo en bolsa. Continúa el alargamiento de la incisión quirúrgica escleral. Muy bien, viscoelástico. Mucho viscoelástico para proteger la córnea. Y con la espátula extraemos el núcleo. Estas paracentesis que hizo al principio de la cirugía las va a utilizar para con la máquina de Faco y hacer la limpieza de los restos corticales con una cánula de regresión aspiración bimanual. Muy bien, limpia toda la corteza con la cánula de irrigación aspiración. Cambia de mano. Y empieza a suturar la herida, a cerrar la herida.
Una vez puesto el primer punto, con el mismo, como les comentaba, utilizó el cartucho y el lente de una sola pieza, monofocal, para situarlo en bolsa. Se elimina el viscoelástico igual con una cánula bimanual. Antibiótico intracameral y se dematizan puertos. Y se finaliza la cirugía. Bueno, estas fueron mis dos bibliografías: cirugía de catarata con incisión pequeña, el manual, y extracción extracapsular del cristalino, indicación y conversión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, alguna aportación.